Buenas. Hola amigos y amigas. Bueno, estamos arrancando con una nueva transmisión en vivo de Letras Vivas. Hola amor, ¿cómo estás? Estamos vos y yo nada más. Bueno, vamos a ver si se conecta alguien más y si no, voy a arrancar el vivo para que quede guardado en mi perfil y que lo puedan ver. Buenas, ¿cómo andan? Mientras me voy a ir presentando nuevamente. Bueno, Letras Vivas es un espacio virtual literario que, digamos, la idea es poder compartir literatura en todas sus formas a través de estos vivos semanales. Bueno, la idea es que sean semanales, pero me viene costando un poco la constancia, básicamente, porque estoy de vacaciones. Así que bueno, pero bueno, lo vamos a ir resolviendo. Y la idea es poder, nada, generar un espacio de encuentro entre escritores y escritoras y también entre lectores y lectoras. Y que podamos, bueno, compartir y retroalimentar este espacio a través de lo que nos gusta, que es la literatura. Y bueno, la idea de hoy básicamente es hacer un especial de la escritora Selva Almada. Algunos domingos voy a estar haciendo entrevistas a escritores o escritoras independientes para que compartan su literatura. Y otros, como hoy, voy a estar haciendo especiales, en este caso de la escritora Selva Almada. Así que bueno, veremos cómo sale porque estoy improvisando bastante, a pesar de que estuve mirando mucho contenido sobre esta escritora, mirando buenas entrevistas en internet, en YouTube, pero bueno, no me armé algo como muy estructurado para hoy, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, en realidad se me ocurrió hablar de Selva Almada porque hace poquito terminé de leer su novela Ladrilleros, ¿sí? Que es una novela que publicó en el año 2013. Y yo anteriormente había leído de ella la novela El viento que arrasa, que fue su primer novela que publicó en el año 2012. Y la verdad es que me gustó mucho su forma de escribir, su forma de representar ciertos mundos. Pero bueno, antes de pasar a hablar un poco acerca de qué es lo que podemos encontrar en su narrativa, voy a dar un pantallazo general acerca de quién es, digamos, Selva Almada. Bueno, Selva Almada es una escritora argentina contemporánea. Nació un 5 de abril de 1973 en Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos. Este dato acerca, digamos, de dónde nació Selva Almada termina siendo un dato importante luego para ver un hilo conductor o un hilo temático que se repite en sus novelas, ¿no? Porque obviamente en la literatura hay una conciencia, digamos, colectiva acerca de los escritores y las escritoras argentinas en general, ¿no? Que tiene que ver con una visión errada, ¿no? Y que intenta homogeneizar como esta identidad muy porteña. Y sin embargo, Selva Almada va a representar un mundo que tiene que ver justamente con el foco está puesto, digamos, en un escenario que es el de la provincia, ¿no? Es el del interior. Entonces, ya en este sentido, ella viene a proponer algo nuevo y diferente en cuanto al resto de, ¿cómo se llama? Digamos, de la literatura argentina en general, ¿no? Pero bueno, estudió comunicación social en el año 1991, pero abandonó la carrera para comenzar el profesorado de literatura en el Instituto de Enseñanza Superior de Paraná. En el año 2000 se mudó a Buenos Aires, donde afianzó su formación como narradora,
a partir del taller literario que tomó con el escritor Alberto Laiseca. Bueno, ella habla mucho en las entrevistas acerca de este taller como el lugar donde ella, digamos, realmente se profesionaliza en cuanto al oficio de la escritura, ¿no? Vi un par de entrevistas donde ella suele mencionar a Alberto Laiseca, que es el que, digamos, le brindaba este taller. Pero bueno, yendo, digamos, a lo que nos compete, Selva Almada, digamos, para mí es una escritora que da gusto recomendar si tenemos en cuenta justamente, bueno, la forma, el mundo que representa, los personajes que representa en su literatura, ¿no? Porque son personajes que, por un lado, cuando uno está leyendo, una empatiza en el sentido de que se siente en algún punto interpelado por esos personajes, ¿no? Hay como un proceso de identidad, de identificación con el personaje, pero que en realidad, o sea, el personaje por ahí no tiene absolutamente nada que ver con uno mismo, pero que se genera un vínculo, ¿no?, de acercamiento a estos personajes. Y sin embargo, digamos, está esta cuestión de que ella representa personajes que son, obviamente, desde una mirada, digamos, desde Buenos Aires, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es, bueno, capital federal y Buenos Aires provincia, porque son dos miradas fuertemente diferentes, ¿no? Diferenciadas. Pero bueno, hay una distancia en cuanto a la vida de estos personajes. Y me sale decir como que hace una representación de personajes marginales, pero en realidad no son personajes marginales. La realidad es que son personajes que quizás uno no está tan acostumbrado a, digamos, a detenerse, a mirar en la literatura. Entonces serían como marginales en el sentido de, en el mundo de lo literario, ¿no? Porque no son comúnmente representados. Por ejemplo, en El viento que arrasa vamos a encontrar, digamos, vamos a tener la historia de un sacerdote, ¿no?, y su hija que están haciendo un viaje, se les queda el auto en un lugar, el lugar, digamos, hay una descripción, digamos, del espacio en el que ocurre como se dice, la historia, que tiene que ver con esto como del campo, ¿no? Hace mucho calor, los bichos, se genera una atmósfera que es un poco asfixiante, pero que a la vez es, uno como lector, una como lectora, ingresa, digamos, rápidamente a esa atmósfera, ¿no? Y ¿cómo se llama? Bueno, y se encuentran, ¿no? Paran en un taller mecánico, así medio en la nada misma, ¿no? No hay nada más que ese taller mecánico, que hay dos personajes más, que está el mecánico y un chico jovencito que trabaja con este mecánico, ¿no? Y bueno, entonces se genera ahí como, digamos, en el transcurrir de las horas de un día, se genera como una situación de encuentro entre estos cuatro personajes. Un sacerdote con su hija adolescente, un mecánico, digamos, un personaje muy como masculino, ¿no? Como a la vez que hace trabajo físico, ¿no? Fuerte. Y por otra parte está este otro adolescente que es como un niño muy ingenuo, ¿no? Como que recién se está despertando a la vida. Y bueno, la cuestión es que nada, se genera ahí un encuentro. Cuando yo miraba unas entrevistas que le hicieron a Selva Almada, ella hablaba acerca de que se le ocurrió contar esa historia como porque se le vino a la cabeza esta idea de cuando uno está de viaje y ve pasar, por ejemplo, una persona o algo, ¿no? Y uno está como de paso y entonces no se detiene a ver qué historia puede haber detrás, ¿no?
y un poco ella lo que quiere es contar esa historia, digamos, que puede estar ocurriendo cuando uno va de viaje, pasa y mira, y hay alguien allá lejano que anda a saber qué les pasa, ¿no? Entonces, es una historia que en sí no hay hechos magistrales, extraordinarios, sobrenaturales, no hay nada de eso. Más bien lo contrario. Hay como un encuentro entre cuatro personas que son muy diferentes entre sí y que tienen creencias muy diferentes. Y esto es fundamental para esta novela porque hay un enfrentamiento de creencias. Está el sacerdote que obviamente él va con su religión, un poco lo que le atrae de quedarse como ahí un rato en la casa del mecánico es este chico que, no me acuerdo el nombre ahora, Tapioca, que es como un niño muy ingenuo y que está como esta idea del, digamos, del salvaje educado, ¿no? O sea, del salvaje a educar, una cosa así, salvaje puro. Que un poco el sacerdote quiere ir a evangelizar justamente, a cargarlo de contenido. Y ahí se ve enfrentándose con el mecánico, que también tiene un nombre y no me acuerdo, que tiene sus creencias, no es ateo. O sea, él no cree en Dios, pero él sí cree fuertemente en la naturaleza. Entonces, y tiene un vínculo con este chico Tapioca que pareciera ser que es el padre, podría ser, podría no serlo, no se aclara, digamos, en la historia. Entonces hay como una lucha ahí de poder entre este evangelista y el mecánico, ¿no? Pero lo fundamental es que hay un enfrentamiento de creencias, ¿no? Y claramente de formas de vida, de formas de ver el mundo. Y bueno, la cuestión es que nada, están ellos, conviven durante un día hasta que uno empieza a sentir como lector, ¿no? La necesidad de que ocurra un evento, ¿no? O sea, ¿no? Como que está uno expectante, ¿no? Esperando que algo suceda, que algo se desate y, digamos, cierre la historia. Y esto es algo, creo, novedoso de esta escritora, que es que no hay un final contundente. Yo soy muy estructurada en este aspecto y en general me gustan las historias que inician, bueno, y tienen un cierre bien ahí claro, digamos. En este caso no hay un cierre así, porque lo único que sucede es básicamente una tormenta, ¿no? Donde, bueno, se ven algunas cuestiones de estos dos personajes y después es como si la historia simplemente se soltara, se desgajara, por decirlo como no hay un final rotundo, contundente, sino que simplemente termina. Eh, pero es un final como con cierta continuidad. Esta es una característica de Selva Almada, porque además a ella le gusta justamente, digamos, este no final, ¿no? De las historias. Y la realidad es que si bien no pasa nada contundente en el sentido de que venía diciendo, ¿no? De ejemplar, sí hay como un impacto, ¿no? Y cuando yo leí El viento que arrasa me dio la sensación de que yo soy muy ansiosa, entonces justamente espero esos finales, ¿no? Que digamos, para poder pensar y procesar todo lo que vi durante la lectura de una novela. Y en este caso, como ese final así no está, me hizo entender rápidamente que la ricura, digamos, de la novela está justamente en ese relato, ¿no? Que va sucediéndose y que al final habla, digamos, de dos realidades diferentes, de dos personas, de cuatro personas que tienen historias distintas y de ese encuentro que ocurre, ¿no? El sacerdote vendría a ser como este personaje más principal,
pero que creo que en sí tiene esa importancia porque tiene gran lugar en la novela acerca, digamos, de su vida, de sus vínculos, etcétera. Pero igual son muy interesantes los 4 personajes que aparecen. Y yo digo que se podría decir de Selva Almada que hay como una cuestión de una escritura como medio minimalista, ¿no? En este sentido, o sea, no hay un gran evento para contar, no hay una anécdota extraordinaria, hay simplemente un contar una historia, sí, pero no tan muy natural, muy natural. Una historia que uno podría escuchar, ¿no? Si vas a la casa de alguien y alguien te cuenta la historia de 2 personas, una anécdota. Entonces, me parece que está muy interesante en este sentido la escritura de Selva Almada. Pero bueno, pasando un poco a lo que es el libro de Ladrilleros, que es el último que leí, o sea, lo leí hace unos días, o sea, lo terminé de leer. Algo para destacar es que la escritura de Selva Almada es muy accesible, se lee rapidísimo, ¿no? Y digamos, tiene esta fluidez y esta permeabilidad, el relato, que no cuesta nada meterse en ese mundo. Y bueno, en el caso de Ladrilleros, si en El viento que arrasa había una atmósfera, ¿no? Y un calor sofocante y una historia mínima que es muy medida, muy tranquila, en Ladrilleros, ya desde el inicio, hay un relato mucho más explosivo, ¿no? Porque el narrador está como más comprometido con los personajes, a pesar de ser el mismo narrador omnisciente, pero que ya de por sí tiene un lenguaje, digamos, ¿cómo se dice? Muy parecido al de los personajes que aparecen en la novela, ¿no? Muy cercano, es como que se mimetiza con los personajes. Entonces hay hay un lenguaje coloquial, ¿no? Muy específico. Y básicamente cuenta la historia, digamos, de los Miranda y los Tamay, que son como 2 familias, también en el campo. Luego le escuché en una de las entrevistas que le hicieron que todo ocurre como en el noreste de Argentina, ¿no? Como lo ubicamos ahí. También un escenario campo, ¿no? Hombres que hacen trabajos digamos, físicos fuertes, bueno, son ladrilleros. Mujeres también, ¿no? Que tienen un lugar importante, digamos, en esto del ser el sostén de la familia, ¿no? Cómo administran la casa, cómo se la rebuscan, personajes pobres. Aparece de todo, en Ladrilleros es como que hay de todo. Y un poco aparece también, ¿no? Esta idea, ella hablaba de la desidealización de la provincia, ¿no? Como de la vida en provincia. Porque ella decía como que la gente tiene una idea de que en la provincia no pasa nada, ¿no? Que todo es muy tranquilo, que no hay violencia y etcétera. Sin embargo, en Ladrilleros aparece justamente una representación importante de la violencia, ¿no? Tiene un lugar enorme. Esta violencia que igual, o sea, el relato no es como golpe bajo, sino que sirve para mostrar una violencia que es muy cotidiana entre estos personajes, muy común, ¿no? Y bueno, y ella de lo que hablaba era esto, ¿no? Como de esa cierta desidealización, digamos, de que con respecto a que en las provincias es todo muy tranquilo y no sé qué, y ella hablaba de esto, ¿no? Que hay violencias que tienen que ver con, incluso con la construcción de la identidad de las personas, ¿no? O sea, el hombre que tiene que demostrar su masculinidad a través de la violencia,
en Ladrilleros aparece dos personajes que son homosexuales y cómo eso, digamos, empieza a jugar un rol y cómo tienen que vivir esos personajes en, en un mundo que es muy cerrado, muy conservador y donde constantemente hay que demostrar la hombría, ¿no? Y la masculinidad. Está muy interesante. A mí de las dos, la que más me gustó fue Ladrilleros. Me gustó también El viento que arrasa, además, esto, ¿no? Que es muy accesible. O sea, son libros que uno se lee en un día, 2 días. Pero bueno, tiene justamente otro tipo, digamos, de construcción, el relato. Por ejemplo, en el caso de Ladrilleros, es justamente este relato más violento, más armado, o sea, menos armónico que en El viento que arrasa, y que impacta más. Hay una acción, ¿no? Constante en el relato, que te va atrapando mucho, y además hay una cantidad de personajes que son espectaculares. A mí me encantaron los personajes de Ladrilleros. Y bueno, también bueno, yo en una de las entrevistas veía que un entrevistador le decía a Selva Almada que hay como una denuncia de la violencia en sus novelas. No sé si hay una denuncia. Me parece que hay más como un intento de representar de forma realista, ¿no? Y bastante auténtica, una realidad, ¿no? Que particular, digamos. O sea, esto de la desidealización, ¿no? Que decíamos más temprano. Entonces, hay también en Ladrilleros enfrentamientos con el poder, ¿no? Esto de, digamos, del trabajador que tiene que, el obrero, ¿no? Hay uno de los personajes que está Mike, que es como el más desequilibrado, que se enfrenta al patrón, ¿no? Que se ve también la opresión social, se ve también esto de las historias que se repiten en la familia, ¿no? Como si el padre es ladrillero, el hijo es ladrillero, si el padre tenía tal enemigo, el hijo continúa esa herencia, ¿no? De alguna manera. Y esto, digamos, que es muy común de ciertos ciertos lugares más pequeños, ¿no? Como más los pueblos. Pero bueno, la verdad es que yo recomiendo completamente Ladrilleros, creo que es una excelente novela y creo que Selva Almada tiene mucho para proponer, ¿no? Sobre todo ahora está como muy en auge su escritura, ¿no? Es una escritora que se está leyendo mucho, porque creo que tiene que ver mucho con esto de la accesibilidad, digamos, del lenguaje, ¿no? No es para nada difícil leerla, es muy sencillo entrar en la atmósfera de estos relatos y tiene algo nuevo para representar. No sé si algo nuevo, pero por lo menos ella pone el foco en otro lugar. Ella es entrerriana y está muy consciente de, digamos, lo difícil que es, por ejemplo, sacar un libro en Entre Ríos, ¿no? Bueno, ahora está un poco más popularizado el tema, digamos, de las editoriales independientes y todo lo demás, pero sigue siendo Buenos Aires como el lugar donde se gesta todo esto. Entonces, ella viene no solamente a demostrar y a valorar la literatura, digamos, de las provincias, sino también a representar la diversidad cultural que hay en la Argentina, ¿no? Y a romper con ese relato homogeneizante, digamos, ¿no? Y a presentar a estos personajes que son muy realistas, dependiendo de dónde uno esté en el país, básicamente, ¿no?
Y creo que eso está muy bueno. Y sí creo que en ese gesto de representar estos personajes hay una intención, si se quiere, ideológica. Pero también creo que tiene que ver con que, bueno, es básicamente todo lo que ella vivió y mamó en su vida, porque era lo que se veía en su propio pueblo, ¿no? Entonces, nada. Bueno, fue una transmisión en vivo de Letras Vivas, muy breve, porque no me pude preparar tan bien, digamos, en cuanto al discurso de hoy. Sí me había preparado mucho porque busqué mucha información sobre Selva Almada, vi muchas entrevistas que les recomiendo que busquen en YouTube, porque está muy bueno escucharla a ella, tiene un tono muy tranquilo, es muy tranquila. Y bueno, está bueno como para ir ingresando en este mundo, ¿no? Pero sí me pasó que no pude armar bien lo que iba a comentarles hoy en el vivo exactamente. Entonces hay mucha información que creo que no les conté. Pero bueno, voy a ir cerrando. Y nos vamos viendo el próximo domingo. Vamos a ver qué sale, qué puedo hacer, si alguna entrevista, algún micrófono abierto. Así que si hay algún amigo que quiera publicar, digamos, sus poemas, si quieren que los lea yo, si quieren conectarse al vivo para leer su literatura, lo pueden hacer, mándenme un mensaje privado. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana para seguir charlando y ampliando este espacio, digamos, de literatura virtual. Nos vemos el próximo domingo y gracias por sumarse. Chau, chau.